Nuestro siguiente tema es máquinas simples. Hablaremos de lo que son las máquinas simples. Una máquina simple es un aparato que transmite o multiplica la fuerza, transforma un movimiento en otro movimiento diferente, valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra de magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distintos a la que se le aplicó esa acción. En la máquina simple se cumple la ley de la conservación de la materia y la energía. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Cuando hablamos de la ley de la conservación, un ejemplo muy claro, pudiéramos citarlo cuando nosotros tenemos la combustión de un fósforo. Tenemos la madera, tenemos el fósforo, le prendemos, iniciamos el fuego y se empieza a quemar. Seguimos teniendo la misma cantidad de materia, pero ahora de otra manera. Ya no es madera, ya no es fósforo, ahora tenemos lo que es un óxido o cenizas. Eso es lo que nos quiere decir la ley de la conservación de la materia y la energía. De las máquinas simples, podemos decir que la fuerza que se aplica a una máquina simple, multiplicada por la distancia, es decir, estamos hablando de un trabajo. Habíamos comentado en el tema anterior que trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y lo estamos viendo aquí. Una máquina simple ni crea ni destruye trabajo mecánico, solo transforma algunas de sus características. ¿Cuáles son las máquinas simples que hacen todo eso? Bueno, tenemos la palanca, tenemos las poleas, el plano inclinado, entre otros. Y aquí podemos ver los ejemplos. Aquí tenemos una polea, ¿verdad? Tenemos lo que está marcado con azul, son las poleas, una cuerda tensionante y tenemos un peso. Esto es una polea. Tenemos el plano inclinado. El plano inclinado es esto, en donde también aquí tenemos lo que es la polea, tenemos el peso y tenemos cómo se va desplazando. Es decir, aquí nosotros tenemos la fuerza, está marcada aquí en newtons, que es la unidad de fuerza en el sistema MKS. ¿Qué quiere decir MKS? Las iniciales son metros, kilogramos y segundos. Entonces, en el sistema MKS la unidad de fuerza es el newton, y aquí lo estamos viendo. Esa es la fuerza, entonces, que se está aplicando el trabajo, y es el desplazamiento que está realizando a lo largo del plano inclinado. Esos son algunos ejemplos que tenemos de máquina simple. También acá tenemos algo similar a lo que viene siendo la polea. La naturaleza del calor y de la energía. Cuando nosotros estamos hablando de materia, hablamos en sí de que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La computadora, las sillas, los bancos, la pluma, todo lo que ustedes traen es materia. Y eso está ocupando un lugar en el espacio. Y en realidad
nosotros podemos ver todo lo que nos rodea y vemos sobre todo los objetos sólidos, los estamos viendo como, por ejemplo, este es un objeto sólido compacto y podemos imaginar que no existen espacios vacíos entre ellos. Y sí, a pesar de que nosotros estamos viendo un sólido, estamos viendo que en él, bueno, no lo estamos viendo, pero estamos seguros de que en él existen espacios vacíos. Esto es materia. ¿A qué se debe esos espacios vacíos o en qué momento podemos nosotros tener espacios vacíos más o menos? Bueno, pues la materia está formada por moléculas. Las moléculas a su vez están formadas por átomos. Y todas estas moléculas y átomos forman la materia. Y de ahí nosotros podemos tener una clasificación de lo que es la materia y se clasifica en lo que son 3 estados de la materia, como son el sólido, el líquido y el gas. Bueno, la diferencia entre cada uno de ellos está en el acomodo o en la distribución de sus átomos o moléculas. En el gas, que es este, los átomos o sus moléculas se encuentran distanciados, más distanciados. En el líquido, ellos se encuentran un poco más compactos, más unidos, y se ven menos espacios vacíos. Y en el sólido, todos estos átomos se ven más aglomerados, más compactos. Y pareciera ser que no existen vacíos, pero sí hay vacíos entre ellos. Entonces, de esa manera nosotros podemos distinguir lo que son los 3 estados de la materia: el gas, el líquido y el sólido. Sus átomos o moléculas se encuentran, bueno, pues un poco distanciados, un poco más unidos y después, o por último, se encuentran más compactos. Tenemos un cuarto estado de la materia, conocido como plasma. Así se conoce en física y en química, plasma. Y se conoce también como el cuarto estado o cuarto estado de agregación de la materia. Es un estado fluido, similar a lo que es el gaseoso, pero en este, en determinada proporción, sus partículas están ionizadas, es decir, están cargadas eléctricamente, y ellos no se encuentran en un equilibrio electromagnético, por lo que es un buen conductor eléctrico el plasma, y sus partículas responden muy fuertemente a lo que son las interacciones electromagnéticas de largo alcance. ¿Cuáles son esas distribuciones electromagnéticas de largo alcance? Bueno, son las partículas, por ejemplo, como las alfa, los fotones, etc. En la siguiente tenemos que el plasma presenta características propias que no se dan en los sólidos, ni en los líquidos, ni en los gases, por lo que es considerado otro estado de agregación de la materia, ya que sus características no son similares a los anteriores. El plasma, al igual que el gas, no tiene una forma definida o un volumen definido, a no ser que éste se encuentre en un recipiente. Es decir, ahorita aquí hay gas, pero sin embargo no le podemos ver una forma definida. ¿Por qué? Porque no se encuentra herméticamente, pero sin embargo, si nosotros lo colocamos en un cilindro, en una botella, ese gas va a adquirir la forma que tenga el cilindro o la botella. Y tal vez aquí en este espacio
pudiera tomar la forma de lo que es este espacio. Pero si como no está hermético, entonces por ahí pueden escaparse las partículas del gas que ellos estarían buscando tal vez tomar alguna otra forma de otro recipiente que los contenga. El sólido sí tiene una forma definida. Por ejemplo, pues la pluma tiene una forma definida, esta tiene la forma definida, y el líquido es algo parecido que el gas, va a tomar la forma también del recipiente que lo contenga. Entonces el plasma es algo parecido al gas, no tiene una forma definida. En el plasma, los átomos que lo forman se mueven libremente y cuanto más alta sea la temperatura, ellos adquieren una rapidez mucho mayor. Se mueven estos átomos y en el momento de que colisionan, es decir, de que chocan, la velocidad de ellos es tan alta que se produce un desprendimiento de electrones, como se ve aquí. Digamos que en esta figura el choque o la colisión sería aquí, y estos destellos que se observan son los electrones que se están desprendiendo en el momento del choque o colisión. Bueno, cuando nosotros calentamos un gas, puede ionizar sus moléculas. ¿Qué quiere decir ionizar sus moléculas? Que en el momento de que se caliente existe ese desprendimiento de electrones y esos pueden darnos como resultado partículas que son eléctricamente cargadas positiva o negativamente. Entonces, al suceder este fenómeno, lo hace que se convierta en un plasma. Es decir, se puede ionizar sus moléculas o átomos reduciendo o incrementando su número de electrones para formar los iones. Hablaremos de los líquidos. Los líquidos están formados por lo que son las sustancias en un estado de la materia intermedio entre el sólido y el gas. Como dijimos, las moléculas en los líquidos están un poco separadas, por eso decimos están en un término intermedio, ¿no? Están entre el gas y el sólido, debido al acomodo de sus moléculas. Y ellos, una de sus propiedades es adquieren más bien la forma del recipiente que los contiene. Y la fuerza de cohesión molecular entre ellos mantiene intactos y unidos a los líquidos. Es decir, los puede tener de alguna forma unidos. Lo podemos ver aquí, cómo se ve que están integradas las moléculas, y de esta manera nosotros ya lo podemos ver realmente como estaríamos hablando de un líquido.